Hola, ¿cómo les va? Un nuevo programa de hoy y como siempre digo, señora, como siempre digo, señor, por favor, déjenme entrar a su casa, por favor. Déjenme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y este año 2023 iniciamos la temporada número 23 de Ayer es Hoy, cuya logo es filosofía y sentido común. Usted conoce el estilo nuestro, señora, sin escándalos, sin gritos, sin denuncias. Tratamos de auxiliarnos de la filosofía clásica y también del sentido común. Siempre hemos estado rodeados por un gran grupo de señores que respaldan este programa, pero este año 2023 es un año absoluta y completamente especial. Entonces, en este primer ciclo, el primer programa del año 2023, que el 21 de julio cumplimos 23 años de televisión, este programa está dedicado a la memoria de mis benditos y adorados padres, a la memoria de mi hermano Carlos Ernesto Sauriguel, que murió el 24 de diciembre de este año próximo pasado, 2022, que murió para nacer a la vida eterna, y por supuesto a todos y cada uno de mis oficiantes, en especial a la firma Bétiga, que está a mis espaldas acompañando desde siempre este programa, su fundador, don Osvaldo y Nelly Bétiga, y sus continuadores, don Jorge y Ana Clara Bétiga, sus hijas Jimena, Gisela, Valentina, Julieta y Ramiro. A todos ellos en especial, a la firma Bétiga en especial, que como un sello de oro, como un botón de oro, juntamente a todos mis auspiciantes que están acompañando este nuevo ciclo 2023 de Ayer es Hoy, muchas, pero muchísimas gracias. Y el título del programa de hoy es Don Quijote en la pluma de Rubén Darío. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda política. El primer tema, ¿cuál es hoy la primera necesidad urgente de la República Argentina? Segundo tema, algunas líneas sobre el bioclima. Y tercer y último tema, el narcotráfico y los narcoestados. Y nuevamente el título del programa de hoy, Don Quijote en la pluma de Rubén Darío. ¿Recuerda usted mucho mejor que yo, señora, señor, que Don Quijote de la Mancha es la obra inmortal, la obra cumbre de Miguel Cervantes Saavedra? Miguel Cervantes Saavedra, hijo de Rodrigo Cervantes y de Nora Cortinas, nacido el 9 de octubre del año 1547 en Madrid y murió el 23 de abril del año 1616 también en Madrid. Fue educado por los jesuitas de Sevilla. Miguel Cervantes Saavedra estudió profundamente humanidades con el sacerdote erudito Juan Luis de Hoyos entre los años 1568 y 1569. Y allá por el año 1571, Miguel Cervantes Saavedra se batió heroicamente en la batalla de Lepanto, donde perdió parte de su brazo. Y esta batalla de Lepanto, librada por don Juan de Austria, el hijo de Felipe II, fue la batalla que el Imperio Español libró contra el Imperio Turco, porque allá por el año 1571 ya el Imperio Turco hacía 118 años que había caído en sus propias manos el Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Por lo tanto, los turcos hacía 118 años que eran dueños absolutos del mar Egeo, del mar Mediterráneo, asolaban las costas del mar Egeo y del mar Mediterráneo y por supuesto amenazaban a la Europa continental. El Imperio Español se puso enfrente del Imperio Turco y lo venció, insisto, en la batalla de Lepanto. Y esta fue, señora, señor, la séptima guerra mundial. Nosotros hace 23 años decimos que, claro, como Inglaterra, Rusia, Estados Unidos y Francia han escrito la historia moderna, no se acuerdan
que en realidad la Primera Guerra Mundial fue la guerra médica, la guerra que la Grecia continental, la Europa conocida de ese tiempo, libra con el imperio persa. Se llamó guerra médica porque los griegos llamaban a los persas medos, porque así como los persas conquistaron a los medos, tomaron el nombre de ellos. La Primera Guerra Médica, léase, la Primera Guerra Mundial entre Occidente y Oriente, entre Grecia y Persia, fue en el 493 a.C., del año 493 a.C. al 490 a.C. La Segunda Guerra Mundial fue la Segunda Guerra Médica, año 480 a.C., 479 a.C. Y la Tercera Guerra Mundial fue la Tercera Guerra Médica, año 479 a.C., año 449 a.C. Insisto, la Grecia de Europa, la Grecia del continente europeo, enfrentándote contra el imperio persa, que era, por supuesto, en el Medio Oriente. La Cuarta Guerra Mundial fue un nuevo enfrentamiento entre Occidente y Oriente, léase, entre Roma y Cartago. Fue la Primera Guerra Púnica, año 264 a.C., 241 a.C. La Segunda Guerra Púnica, léase, la Quinta Guerra Mundial, fue en el año 218 a.C., 201 a.C. Y la Sexta Guerra Mundial fue en el año 149 a.C., 146 a.C. Léase, la Tercera Guerra Púnica, entre Roma y Cartago. Y la séptima Guerra Mundial, lo acabamos de decir, la batalla de Lepanto. Decimos esto porque hace muchos años este programa insiste con el estudio de la diplomacia argentina y de los políticos argentinos de la geopolítica, porque la geopolítica es aquella doctrina que nos enseña que la política de una nación está determinada por su posición geográfica. Y por supuesto, la primera nación geopolítica del mundo fue Grecia, con Filipo II de Macedonia, que en la batalla de Coronea, año 338 a.C., vence a toda Grecia, la agrupa y antes de lanzarse muere. El segundo geopolítico fue el hijo de Filipo II, llamado Alejandro Magno, que lanzó todas las huestes macedónicas y griegas sobre el imperio persa. El tercer hombre geopolítico fue Julio César, cuando incorpora la República Romana a las Galias. El cuarto hombre geopolítico fue Carlomagno, cuando sienta las simientes, allá por el siglo VII después de Cristo, del Sacro Imperio Romano con el Imperio Carolingio. El otro hombre geopolítico fue indubitablemente Napoleón. Y acá en América, de manera indubitable, San Martín y Bolívar. Naciones geopolíticas fueron entonces Grecia, fueron Roma, fueron Francia, Portugal y España. Insisto, la geopolítica es aquella doctrina que nos enseña que la doctrina de una nación está determinada por su posición geográfica. Y entonces esta batalla de Lepanto fue la Séptima Guerra Mundial. Miguel Cervantes Saavedra continuó combatiendo en Sicilia, en Túnez y en Nápoles. Allá por el año 1597 y 1602 sufrió prisión porque no podía pagar sus deudas. Y queremos recordar, seguramente usted señora, seguramente usted señor recuerda mucho mejor quién era Don Quijote de la Mancha desde el punto de vista literario. Don Quijote de la Mancha desde el punto de vista literario era un caballero que, viviendo ya por el año 1650 en la pluma de Miguel Cervantes Saavedra, tenía memoria de los caballeros feudales del año 700, del año 800 después de Cristo, que estando a la orden de algún rey ponían disciplina en lo que era Europa, porque ya no existía el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente había caído en manos de los bárbaros allá por el año 400
476 después de Cristo. Entonces, ¿qué hacían los caballeros andantes? Los caballeros andantes eran una especie de policía municipal, policía provincial, al servicio del rey para poner orden y disciplina, porque ya no existía más, insisto, el Imperio Romano de Occidente. Entonces, en la pluma inmortal de Cervantes, Don Quijote es un caballero feudal que vive en 1600, pero tiene memoria de esos caballeros andantes. Por lo tanto, ya por el 1600, la pólvora vence el heroísmo de un caballero y el cañón burgués destruye el castillo feudal, otrora inexpugnable. El rey empieza a escuchar a los cortesanos adulones y a los burgueses, y ya no escucha a los señores feudales, y por supuesto el rey le hace más caso al dinero y al poder económico de los burgueses que a los ideales de un caballero feudal. ¿Quién es desde el punto de vista literario Sancho Panza? Sancho Panza es la prudencia cuando se ha perdido el juicio y el sentido común. Sancho Panza es la paciencia ante una vida dura y adversa, ante la impunidad y ante la insolencia. Y también Sancho Panza es el punto medio cuando el heroísmo de Quijote se convierte en temeridad. Pero ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Los genios de la literatura, los genios del arte, los genios de la historia, los genios de la filosofía transitan el tiempo como si no hubiera tiempo. Transitan la historia como si no hubiera historia. Léase, parece que han escrito aquí, ya, ahora. Y por eso Miguel de Unamuno, el gran filósofo, poeta, ensayista, dramaturgo y filólogo español, rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno, que nació en Bilbao en el año 1864 y murió en Salamanca en el año 1937. Insisto, rector de la Universidad de Salamanca y profesor y catedrático de Escuela de Lenguas y Literatura Griega, cierta vez en esa Europa de 1900 y monedas que estaba henchida de ciencia positiva y vacía de pensamiento clásico, le preguntaba en una conferencia que había que leer, y Miguel de Unamuno dijo: para novedad, los clásicos. Y en tal sentido, don Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense, inmortaliza la figura de Don Quijote de la Mancha en sus letanías de nuestro señor Don Quijote. Rubén Darío, que nació el 18 de enero del año 1867 en Metapa, Nicaragua, y murió el 6 de febrero del año 1916 en León, también Nicaragua. Rubén Darío, que integra el movimiento literario llamado modernista. Y este movimiento literario modernista se opone, por definición literaria, se opone al dogmatismo hispano, se opone a lo pseudo clásico, se opone a lo pseudo realista, se opone a lo pseudo romántico y se opone a lo naturalista. Don Rubén Darío, el eximio y excelso poeta nicaragüense, recorre las primeras capitales literarias del mundo. Léase, recorre Madrid, recorre Londres, Nueva York, París y Buenos Aires. Sigue la escuela literaria iniciada por los franceses, la elegancia francesa en la persona de Rafael D'Annunzio. En Madrid puntualmente conoce a Menéndez y Pelayo, conoce a Castelar, el gran orador, conoce a Zorrilla y conoce a Núñez de Arce. Conoce en París a Verlaine y a Maurice Duplessis. Y acá en la República Argentina, fíjese usted qué nombres, cuando visita a Rubén Darío, fíjese qué nombres ha tenido en materia literaria la República Argentina, señora, señor. Conoce a Rafael Obligado, conoce a José Ingenieros y conoce a Leopoldo Lugones. Da pena y tristeza cuando se habla de literatura argentina y se nombra nada más que a José Luis Borges. Pero siguiendo la escuela literaria de Rubén Darío sigue los pasos de la escuela literaria
literaria de Italia, Francia, Inglaterra, Portugal, Bélgica, Rusia y Escandinavia. Y nosotros hemos seleccionado del libro Cantos de Vida y Esperanza la poesía que vamos a compartir con ustedes, que es Letanías de Nuestro Señor Don Quijote. En ese libro Cantos de Vida y Esperanza, que fue publicado en Madrid, en España, en el año 1905, hay poesías eximias, brillantes, tales como Marcha Triunfal, Canción de Otoño en Primavera, Los Cisnes y, por supuesto, Letanías de Nuestro Señor del Quijote. Para compartir con ustedes hemos seleccionado la estrofa primera, segunda, tercera y octava. ¿Qué es la letanía, señora, señor, desde el punto de vista religioso? Letanía es el ruego que con cierto orden le hacemos a Dios. Y desde el punto de vista literario, letanía es una lista larga, numeraria, de virtudes y cualidades que le corresponden a una persona. Y entonces compartimos ahora la poesía inmortal de don Rubén Darío, Letanías de Nuestro Señor Don Quijote, estrofas primera, segunda, tercera y octava. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la dar al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, señor de señores, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro salud. Salud porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos, pues casi ya estamos sin savia y sin brote, sin alma y sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando qué tiene que ver estas letanías de nuestro señor Don Quijote, la pluma inmortal del eximio poeta nicaragüense Rubén Darío, con la actualidad política. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Ruega generoso, piadoso, orgulloso, ruega casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos. Pues
pues casi ya estamos sin savia y sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin aras, sin santo y sin Dios. Y seguramente, señora, señor, si yo pensara que este caballero feudal, en la pluma inmortal de Miguel Cervantes Saavedra y su poderoso Sancho Panza, van a curar los males del mundo, la economía y la política argentina, evidentemente debería buscar un buen psicólogo y un mejor psiquiatra para que me cure. Pero tal desvarío por ahora no lo sufro. Creemos todavía conservar el equilibrio y el justo medio, pero creemos sumamente indispensable apelar a los ideales de Don Quijote de la Mancha y al sentido común de Sancho Panza. Fíjese usted, señora, señor, que este hombre modernoso, entre comillas, este hombre contemporáneo, domina el internet, domina los celulares, prácticamente las distancias geográficas de la Tierra se recorren en el instante de un celular, en el instante de una computadora, pero este hombre moderno ha perdido el hábito de la conversación. No solamente ya no conoce a sus amigos, sino que no se conoce a sí mismo. Esta posibilidad de haber perdido el intus, le hace la vida interior, siendo el hombre moderno un desconocido para sí mismo, hace que se vuelva urgente a los ideales de Don Quijote de la Mancha y al sentido común de Sancho Panza. Vamos ya al primer tema propuesto en esta agenda política de la República Argentina. ¿Cuál es hoy la primera necesidad de la República Argentina? Fíjese usted, señora, que nosotros nunca nos hemos lavado las manos, con respecto a la clase política. No nos insultamos, no nos denunciamos, pero si blanco es blanco, negro es negro. Hemos hecho durísimas críticas a todos los presidentes del año 2000 hasta la fecha, pero siempre que hemos hecho las críticas hemos propuesto soluciones. Pero en este primer programa ya no hablamos de esta clase política argentina tan decadente como obscena y tan obscena como decadente, salvo que olvidemos que tenemos el 52% de pobreza y el 100% de inflación anual, donde todos, el oficialismo y la oposición, son plenamente responsables de este desaguisado político, jurídico, institucional y económico. Pero hoy, en este primer programa de 2023, queremos proponerle a usted volver a los ideales de Don Quijote de la Mancha. ¿Qué ideales? Y volver al ideal de la familia, volver al ideal del trabajo, volver al ideal de la palabra de honor. Antes, hasta hace unos años, los contratos, antes que la firma, se daba la palabra de honor. Cuando la República Argentina recupere para la vida política, que era la vida diaria, para la vida cotidiana, la palabra de honor, la familia, el trabajo, el mérito, el esfuerzo, el esforzarnos para llegar a conseguir lo que sea, desde un trabajo hasta una carrera universitaria. Cuando se recuperen esos ideales permanentes de Don Quijote de la Mancha, la Argentina volverá a ser la misma de siempre. Y también la actitud que tenía Sancho Panza, su sentido común. Allá por el 21 de julio del año 2000, el primer programa que llevó por título Sentido Común, allí decíamos lo siguiente, y cada tanto refrescamos este concepto que hemos redactado en nuestras cátedras y conferencias de filosofía. Sentido común no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita la canallada traición o cobardía de turno. Sentido común es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que como una luz interior guía la inteligencia a la verdad y la voluntad al bien común del hombre y de la República. Vamos al segundo tema, algunas líneas sobre el bioclima. Este programa, desde siempre, en los 23 años que tiene de vigencia, cada tanto comentamos cómo está el bioclima en el mundo. Hemos denunciado la tala de bosques en el Alto Amazonas
en el medio Amazonas y en el bajo Amazonas. Le hace en regiones de Ecuador, de Perú, de Colombia, ni qué hablar de Brasil. Hemos denunciado la tala desmesurada de bosques acá en la República Argentina, en las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, entre otras provincias. Nosotros, desde siempre, en los 23 años del programa, defendemos la salud del planeta Tierra, la pureza de la atmósfera. Respetamos profundamente a los ecologistas, pero cada tanto les recordamos que además de cuidar la salud del planeta, hay que cuidar la salud del hombre. ¿Cómo cuidar la salud del hombre? Volviéndolo a educar. Decían mis maestros jesuitas de filosofía que Dios perdona siempre, los hombres a veces, la naturaleza nunca perdona. Entonces, la tierra le está haciendo al hombre en materia de sequías, en materia de inundaciones, lo que el hombre le hace a la tierra. Y puntualmente con respecto a este hombre contemporáneo, vamos a poner ejemplos concretos, cotidianos. Señora, señor, si yo me levanto tarde todos los días, si me acuesto tarde todos los días, si al comer, mientras estoy comiendo, estoy más pendiente del celular o de la tele que de lo que como, ¿qué respeto puedo tener por mi cuerpo y por mi alma? Hace mucho tiempo decimos que comer y dormir antes que necesidades naturales son una caricia inteligente para el alma. El hombre contemporáneo está urgido por celular y come o almuerza y duerme y está pendiente del celular y de la computadora. Entonces, cuidemos el medio ambiente, pero también volvamos a educar la salud, la integridad, tanto del alma del hombre moderno como de su cuerpo. Tercer y último tema, de la agenda nacional: el narcotráfico y los narcoestados. Yo no sé por qué el periodismo en su conjunto a nivel mundial, y cuando digo a nivel mundial, digo los periodistas de todo el mundo, no recuerdan. ¿Usted sabe, señora, cuánto es la suma que el narcotráfico maneja por año? Bueno, yo lo voy a recordar. Señora, señor, el narcotráfico por año maneja una suma aproximada que oscila entre los 940.000 y 980.000 millones de dólares. Voy a repetir la suma. El narcotráfico por año en el mundo maneja una suma de 940.000 millones de dólares a 980.000 millones de dólares, casi $1 billón por año. Con esa suma no es muy difícil comprender, no es muy difícil entender que compran senadores, diputados, jueces, policías y hasta presidentes de todo el mundo. Yo sé que es duro decir esto, pero esto es la cruda y descarnada verdad. Ya América tiene dos claros narcoestados. Me refiero al narcoestado de Venezuela y al narcoestado de Nicaragua. Y también en América, México, Colombia y Cuba están seriamente amenazados por el narcotráfico, y a veces sus bancos, entre comillas, manejan sumas clandestinas del narcotráfico. Acá en la República Argentina, Rosario está a punto de ser una narcoprovincia, al igual que la provincia de Buenos Aires, donde ya se reclutan soldaditos por 100.000 pesos por mes, entre los 10 y 20 años. Pero como este programa no tiene una visión apocalíptica de la historia, de la filosofía, no tenemos una visión catastrófica de la realidad, sino que comentamos la realidad y proponemos soluciones. El gran problema no es el narcotráfico y los narcoestados, que por supuesto sí
Sí lo es. El grave y gran problema de la droga son los consumidores. Y por supuesto, sabe usted mejor que yo, señora, señor, que el droga dependiente, el que consume droga, no es un delincuente, está gravemente enfermo. No hay que estigmatizarlo, no hay que perseguirlo, no hay que condenarlo, simplemente hay que curarlo. Y nosotros, en los llamados epílogos del programa, hace muchos años que le pedimos al Estado argentino una política sanitarista. Política sanitarista con respecto a la droga que tenga los siguientes 3 pasos. Primer paso, una política de prevención, anunciando desde el colegio primario hasta la universidad, en el empleo público y privado, todos los peligros que acarrea la droga. Una política de tratamiento para el que efectivamente está consumiendo drogas y una política de protección y cuidado para aquel que ha dejado de consumir las drogas. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Y nosotros, señora, señor, lo decíamos hace instantes, en este primer programa del ciclo 2023, 23 años, este 21 de julio cumplimos 23 años consecutivos en los medios de comunicación. Para este primer programa no hemos hablado de economía, no hemos hablado de política, pero en realidad, ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Hablar del precio del dólar, hablar de la inflación, hablar de la pobreza, hablar de la desocupación de la República Argentina, esos son los efectos. La gran causa, el gran drama de la República Argentina es que la Argentina tiene nada más que políticos, no tenemos estadistas, porque el político trabaja devorado por lo urgente y divorciado de lo importante, y el estadista hace de lo urgente una solución y de lo importante una política de Estado. Durante muchos años, nosotros cada tanto, y seguramente usted, señora, seguramente usted, señor, recordará, hacíamos una lista de países de profundo éxito a través de concluida la Segunda Guerra Mundial. Esa lista de países siguen siendo, comenzaron a partir del año 1948, 1950, esos países son Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, Holanda, Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón. Pero de un gran tiempo a esta parte, y para que duela, para que a la clase política le duela, hemos cambiado la lista, hemos elegido países vecinos, y muchos periodistas y muchos pensadores argentinos están eligiendo esta lista. Y la lista es, que hace 2 años lo estamos haciendo, son los siguientes países: Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Brasil y México. Estos países mencionados de acá, vecinos nuestros, ya no los países europeos o de Oceanía, estos países tienen en su conjunto una inflación promedio anual del 3,5%. Voy a repetir los países de acá, de nuestra América Latina: Chile,
Bolivia, Perú, Uruguay, Colombia, Brasil y México. Inflación anual promedio del 3,5%. Tienen récord de inversión de capitales extranjeros. Exportan mucho más de lo que importan y tienen una pobreza promedio entre todos estos países del 10%. Y cada tanto recordamos, hace muchos años recordamos que en esta Argentina impaciente, en esta Argentina insolente, pedimos que el argentino en todos los días, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, en la casa, en lo cotidiano, se empleen las 5 palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Hace muchos años que le pedimos a la clase política argentina a nivel municipal, provincial y al Estado federal, y en cada una de las provincias, una política sanitarista de prevención de alcohol, droga y pastillas. Los jóvenes de la República Argentina entre los 8 y 30 años tienen muchos de ellos seriamente comprometida la salud por el consumo de alcohol, droga y pastillas, no para perseguirlos, no para juzgarlos, no para estigmatizarlos, sino simplemente para curarlos. Y la tercera manera de este programa: le pedimos a la mujer argentina que sea femenina, que no sea feminista, porque mientras la feminista tira pipí y popó a la catedral, emplea el vocabulario decadente de algunos que se llaman hombres y adopta poses masculinas, la mujer femenina, la que realmente es mujer, es la mujer que trabaja todos los días, es la mujer que es paciente, es la mujer que es valiente. Esta es la verdadera esencia femenina. Pero que no hable más el doctor Mariano Zahuidé, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. En este primer programa del ciclo 2023, programa número 1014, nos va a hablar la pluma inmortal de don José Hernández en su gaucho Martín Fierro. Cuando Don Quijote de la Mancha es Miguel Cervantes, cuando Miguel Cervantes es Don Quijote de la Mancha, cuando Martín Fierro es José Hernández, cuando José Hernández es Martín Fierro. En la pluma inmortal de nuestra Biblia gaucha, Don Martín Fierro de José Hernández, cuando el gaucho Martín Fierro se vuelve un gaucho prudente y sabio, en la pluma inmortal de Don José Hernández, segunda parte, canto 32, estrofa 19, así le habla el gaucho Martín Fierro a sus 2 hijos y al hijo de Cruz. La cigüeña, cuando es vieja, pierde la vista y procura cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de la cigüeña este ejemplo de ternura. Y ya en la civilización milenaria de China y de Japón, y en los senadores griegos y romanos, y en toda la edad feudal, la gente grande, la gente que había pasado los 60 años de edad, eran consultados como ríos y diamantes de experiencia y de sabiduría. Hoy en las mega empresas, en los cargos gerenciales, la edad promedio pasa los 65 años. Recordamos, señor, que la ciencia médica hoy en día, poniendo en promedio los 5 continentes, el promedio de edad del mundo del hombre contemporáneo hoy son 85 años. Entonces, si el hombre contemporáneo recupera sabiduría, si el hombre contemporáneo recupera el valor de la conversación, si el hombre contemporáneo recupera el valor de conocerse a sí mismo, seguramente también recuperará lo que es la salud del planeta Tierra. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.